una bien importante. Es lo que vamos a ver hoy día. ¿Parece? ¿Leyeron? ¿Lo trajeron impreso por lo menos? Ya. Bueno, el ensayo CBR, ya sabemos de dónde viene la sigla, ¿cierto? El inglés. Lo que significa razón o índice de soporte localizado. ¿Qué es? Hay algo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Vamos a ir comentando igual la medida que vamos porque hay cosas que no aparecen en la norma, obviamente, porque digamos, se entiende digamos, que son cosas anexas. El índice de soporte es eso, es un índice, ¿ya? Pero porque busca dar una idea de cuánto mide la resistencia del suelo de la resistencia del corte, ¿ya? Que no es lo mismo que veíamos cuando calculamos la capacidad de carga del suelo, ¿se acuerdan? Cuando usábamos Tersaghi, ¿se acuerdan? Eso busca determinar la capacidad de carga, es decir, la capacidad directa de carga, cuánta compresión es capaz de soportar el suelo, ¿ya? Pero el CBR es un indicador de la capacidad de resistencia al corte, ¿ya? Que es un esfuerzo distinto, ¿ya? Es decir, cuando el suelo por algún motivo, ¿cierto?, se corta, o sea, sufre un efecto de cizalle, ¿cierto?, por las cargas que tiene, ¿ya?, que es distinto, ¿ya? Ahora bien, el CBR, el valor que yo obtengo del CBR no es directamente la resistencia, es un indicador de la resistencia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. De hecho, el CBR se obtiene como un número, ¿cierto?, en porcentaje, así se expresa. Un 20, 30, 40, 50%. Y es un indicador, ¿ya? Eso es lo que tengo que entender, ¿ya? Es lo mismo que se hace en otras disciplinas, por ejemplo, que uno las tiene más, digamos, más similar. Por ejemplo, siempre cuando hay un sismo, un terremoto, ¿cierto?, ahí salen las noticias. Terremoto, ¿cierto?, en el sur de Chile, magnitud 6. Que dicho sea de paso, muchas veces se malinforma, ¿no? A veces se utilizan cosas, o se mencionan cosas que no son. Pero es típico de eso, ¿cierto? Magnitud 6, ¿cierto? Magnitud 8, magnitud 10. No, magnitud 10 sería 7. Magnitud 8 ya creo. Pero ese número, ¿qué significa? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado qué significa cuando salen las noticias? Sí, terremoto, magnitud 8, magnitud 8. El 7 de febrero, magnitud 8.1. ¿Cuánto fue? Depende de la escala. No, magnitud. Magnitud es una sola forma de medir, ¿no? Que es la magnitud, digamos, del momento, digamos. Porque la otra, la escala Richter, esa ya no se utiliza. Esa ya está sola. Por eso digo que malinforman, porque en las noticias siguen hablando de magnitud Richter cuando eso ya no existe. Eso ya no se utiliza. Por eso es magnitud, ¿no? Magnitud de momento, ¿sí? La escala que se mide, que mide en realidad lo que mide es la energía liberada, ¿ya? ¿Eso no? ¿Ya? Entonces cuando me dicen magnitud 8, magnitud 7, no me están diciendo que el 8 o el 7 es la energía liberada, es un indicador, ¿no? ¿Ya? Y yo sé que si el magnitud 5, magnitud 4, entonces la energía liberada fue, ¿cierto?, término medio, y si va aumentando, magnitud, yo sé que es más energía la que se libera, y por tanto es más intensa, ¿ya? Esa es la idea del indicador, ¿ya? El CBR es lo mismo, es un indicador, ¿cierto? Y entre más grande, me va diciendo que el suelo tiene mejor capacidad, ¿cierto?, de resistencia al corte. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Obviamente cuando se especifica, digamos, en un proyecto y se dice ya el suelo tiene que ser compactado, ¿cierto?, de manera de obtener un CBR de 70%. ¿Qué me está diciendo? Entonces que yo tengo que preocuparme de llegar a ese nivel de CBR para asegurar que el suelo va a tener la resistencia adecuada. Ya. Entonces, bueno, vamos a la norma ahora. ¿Qué dice el manual de carretera?
Ya esto lo habíamos mencionado rápidamente, pero vamos a decir de nuevo para que no se nos olvide. El ensayo establecido, ¿cierto?, en manual de carretera, que digamos lo que aparece en cualquier norma de CBR, establece el procedimiento para obtener el famoso indicador. Usualmente, usualmente, ¿cierto?, se hace con muestras de ensayo preparadas en laboratorio, ¿ya? Con niveles de humedad óptima y niveles de energía variable. Y ahí ya me está diciendo varias cosas. ¿Cuál es la humedad óptima? Donde se obtiene la máxima densidad. La que se obtiene del ensayo PROC. ¿De acuerdo? La que corresponde a la mayor, o sea, a la densidad máxima compactada C. Y niveles de energía variable, eso es nuevo, ¿cierto? Es decir, que se va a compactar con distintos niveles de energía, eso es lo que me está diciendo. Bueno, el método se utiliza para evaluar la capacidad de soporte, ¿cierto?, de distintos tipos de suelo o relleno que se pueden utilizar en obras de estructura, ¿cierto? Es típico, ¿cierto?, donde más se utiliza, ¿dónde? En las obras viales, ¿cierto? En las subrasantes, las bases, subbases. Pero también se puede utilizar, ¿cierto?, en rellenos estructurales que sean de otra naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, rellenos compactados que van a servir de terraplenes, por ejemplo, o van a reforzar algún tipo de ladera o talud o algo así, ¿sí? Pero lo más típico es que ustedes lo van a encontrar cuando vean especificaciones de obras viales, ¿cierto?, de pavimentos, ¿cierto? O sea, ahí donde siempre les va a aparecer. Ahora bien, este es un dato, digamos, de la causa, no va, ¿cierto?, mencionado ahí como una observación en el manual de carretera. Básicamente lo que me está diciendo, en el fondo, es que el ensayo es aplicable para todos aquellos suelos que contengan una cantidad de material inferior al 30% que pasa sobre el tamiz 50 y es retenido en 20. ¿Ya? ¿Okay? Es decir, ahí es lo que yo les decía, el campo de aplicación. ¿Ya? No es que yo pueda hacer un CBR, digamos, al suelo que se me ocurre. ¿Ya? Obviamente la mayor cantidad de suelos que se utilizan, ¿cierto?, para obras viales en general, tienen las condiciones para hacer un CBR, ¿ya? Pero obviamente si yo me encuentro, no sé, con un suelo natural que tiene mucho sobretamaño, obviamente eso no me va a servir para hacer un CBR, que es lo que voy a tener que hacer, que voy a tener que reemplazar ese suelo por otro, y ese voy a tener que tener el CBR, digamos, para determinar las características clínicas. Nuevamente nos fijamos que aquí estamos hablando de los tamices antiguos, ¿no? 50 y 20. El resumen también lo mencionamos, ¿ya? Medir la presión necesaria, ¿cierto?, en términos de esfuerzo, ¿cierto?, de tensión sobre el suelo, para hacer penetrar un pistón normalizado, ¿cierto?, de 50 milímetros de diámetro, ¿ya?, a través, ¿cierto?, de una máquina, digamos, calibrada, que va, digamos, generando, digamos, una presión continua sobre la muestra, a una velocidad de 1.27 milímetros por minuto, ¿ya?, continuo, ¿ya? No es, en la norma igual lo establecen más adelante, ¿sí? Que tiene que ser continuo, es decir, no es que vaya pegando, ¿ya?, sino que va lentamente comprimiendo, ¿cierto?, a una velocidad con el fin de producir una deformación de media pulgada, ¿ya? Ese es como resumen. Entonces el CBR va a ser, ¿cierto?, una vez que se haga el ensayo, va a ser un indicador expresado en porcentaje, como dijimos recién, entre la presión, básicamente lo que se calcula es la presión de nuestra muestra, ¿cierto?, dividido por la presión, ¿cierto?, en un suelo árido, ¿cierto?, normalizado. ¿Qué quiere decir normalizado? Que está perfectamente, ¿cierto?, tamizado, está muy bien distribuido su tamaño, y se utiliza como
como unidad de comparación. ¿Ya? Eso es lo que estamos. Es decir, se supone que este es el mejor suelo posible. ¿Ya? Porque yo lo selecciono, ¿cierto? Determino bien su tamaño, de manera tal de que obtengo el mejor suelo posible, en el cual yo voy a obtener, ¿cierto? Un 100%, ¿cierto? De la capacidad de soporte si yo utilizar ese suelo. ¿Ya? Si yo utilizara este suelo, digamos, para mi obra, ese tendría un 100%, porque es el mejor suelo posible. Seleccionado, ¿cierto? En laboratorio, bien estandarizado todo y que me da la mayor resistencia posible. Y ese lo comparo con este, ¿ya? Que obviamente no me va a dar el 100%, me va a dar un valor menor, ¿ya? Y de ahí me va a salir el porcentaje de CBR que voy a tener para mi suelo, que sea un 70%, un 80%, dependiendo, digamos, se especifica. Me dice que tengo que ensayar por lo menos 3 probetas, ¿cierto? Con la humedad óptima, ¿ya? La famosa humedad óptima. Y niveles de densidad variable, ¿ya? ¿Ok? ¿Entiendes? Es decir, tengo que determinar, o sea, por eso habla de energía variable, porque voy a tener que compactar la probeta con distinta energía para obtener distintas densidades, ¿ya? Pero siempre con la misma humedad, la humedad óptima, ¿ya? ¿Qué equipo se utiliza? Aquí vamos a tratar de entender todos los equipamientos que aparecen ahí en la norma, que tengo que de repente aclarar un poco. Primero, la prensa de ensayo, que es fundamental, obviamente, ¿cierto? Sin una prensa, digamos, calibrada, no podemos hacer el ensayo. Tiene que tener, obviamente, un marco estructural, como cualquier prensa, ¿ya? Como dice ahí, con una capacidad mínima de 44,5 kilonewtons, ¿ya? Es decir, tiene que tener la capacidad de comprimir por lo menos hasta ese nivel de carga. ¿Ya? En general, un marco, digamos, de carga tiene mayor capacidad. Pero si yo tuviera un marco de carga pequeño, por lo menos no me preocuparía que llegue a ese nivel para poder hacer el ensayo. Tiene que tener la gata inferior, esta es la que se desplaza, ¿no? Esta es la que se desplaza hacia arriba, ¿ya? El pistón se mantiene quieto y esta es la que se desplaza hacia arriba para generar la compresión. Ahí tiene que tener la capacidad de moverse a esa velocidad, obviamente, el pistón, porque es lo que exige la norma. Tiene que tener el anillo de carga, ¿cierto? Este famoso anillo de carga, ¿sí? Que tiene un indicador que me va indicando cuántas fuerzas se está aplicando, ¿ya? Este es el que me dice, ¿cierto?, la fuerza que se aplica. Y este es el que me dice, ¿qué cosa? La deformación en la rueda. ¿Ese se apoya en el molde? Este sí, en el borde, claro que aquí no va a ser el molde, más adelante hay un estimado de versión. Aquí va a estar el molde, ¿cierto? Y esto se apoya en el borde del molde de manera tal de que va midiendo, ¿cierto?, cuánto se va deformando la... ¿Ya? Pero ahí tenemos dos diales, uno que es para la fuerza, otro para la deformación. El anillo de carga superior tiene que también tener una capacidad mínima de carga de 26,7 kilómetros. Tiene que permitir registrar la lectura, obviamente tiene que tener un reloj donde yo pueda mirar. A veces esto puede ser digital igual, no tiene por qué ser análogo, puede ser digital. Sí, lo importante es que me muestre digamos, el nivel de carga que se está digamos, obteniendo, ¿ya? Resolución mínima 50 newtons de sesgo. ¿Sabe lo que es la resolución mínima? Es como la medida mínima del reloj, ¿cierto? En un reloj que da la hora, ¿cierto? La medida mínima, ¿cuánto es? Un segundo, que es la distancia entre dos palitos, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es que la resolución mínima del anillo de carga tiene que ser 50 newtons, ¿ya? Puede ser menos, ¿sí? Hay relojes que son más sencillos. Y el dial de penetración, ¿cierto?, que tiene que tener una medida mínima de 0,025 milímetros. Es decir, la famosa la distancia entre dos rayitas.
Después tenemos los moldes. Moldes metálicos cilíndricos, ¿cierto? Como los que vimos en el laboratorio, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Con collarín, digamos, removible, placa base. La diferencia, bueno, con el molde del Proctor, el tamaño, ¿cierto? Sabemos que este es más largo, mide 177,8, ¿cierto? Milímetros desde acá. Esos son los 177. Bueno, de hecho, me parece que está aquí, ¿no? Ahí está. El diámetro es el mismo, digamos, del Proctor, del tamaño del molde grande, ¿cierto? Que es 151,4 de diámetro. La placa base es de espesor 9,5, ¿cierto? Todo especificado. Este esquema está sacado de la manual de carretera. Lo distinto también aquí es que la placa base tiene perforaciones. Perforaciones, ¿cierto? ¿Se ven ahí? Que tiene que ser menor o igual a 1,6 milímetros cada perforación. ¿Ya? Y aquí es donde uno puede empezar a hacerse preguntas. ¿Para qué son esas perforaciones? ¿O no se la ven juntas? ¿Para qué creen que son? ¿El agua? Sí, para que pueda escurrir la humedad, porque en definitiva vamos a ver más adelante que de partida las muestras tienen que estar húmedas. Dependiendo, digamos, de algunas situaciones, las muestras se tienen que sumergir. ¿Ya? Y después cuando el ensayo, obviamente no puedo ensayar la muestra, digamos, estilando, tiene que, digamos, dejarse el tiempo suficiente para que el agua pueda escurrir, ¿cierto? Estar lo suficientemente, digamos, no seca, pero ya con una consistencia suficiente para poder ensayar, ¿ya? Y no que esté escurriendo ahí sobre la máquina de compresión. Bien. Discos espaciadores. El disco espaciador no es más que una especie de cilindro chato, ¿cierto? Como el que aparece ahí. Con esas dimensiones, que lo que busca es darle altura a la muestra. ¿Ya? Fíjense que ahí se nota. Esa es la posición del disco espaciador, que se pone en el fondo del muestra. ¿Ya? Y después, sobre esto se va a poner la muestra. Con media normalizada, ¿cierto? El pisón, que es el mismo que se utiliza para el ensayo Proctor estándar o Proctor modificado, dependiendo de qué. ¿Cuál es el que tengo que usar? ¿De qué depende? Si utilizo uno u otro. ¿De cuál método utilicé para determinar la humedad óptima? Recuerden que yo necesito la humedad óptima. ¿Ya? Por tanto, el ensayo Proctor está íntimamente relacionado con el CBR. Yo lo voy a necesitar en ese ensayo Proctor. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo yo determiné la humedad óptima y la densidad máxima compactada seca en mi suelo, ¿cierto? Si utilicé, digamos, el método A, B o C, y si utilicé el Proctor estándar modificado, ese es el que tengo que utilizar para, ¿cierto?, el ensayo, digamos, CBR. El aparato medidor de expansión, ¿ya? Que son varias piezas, digamos, ¿ya? Para medir la expansión de la muestra. Primero, la famosa placa metálica con un vástago, digamos, removible, esa, que seguramente la han visto en el laboratorio, algunos por ahí. Nada, está normalizado igual, ahí está, ese es el esquema de la norma. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que esto se remueve, ¿cierto? Se puede calibrar también porque como es como una especie de, tiene un, ¿cómo se dice? ¿Hilo? Un hilo, entonces se puede regular la altura, ¿ya? Y se puede fijar. Ahí tiene una especie de tuerca, ¿cierto?, que permite fijar para que no se mueva y quede fijo en la posición que uno quiere usar. Ahora no se puede preguntar, bueno,
para qué se sirve esto y para qué sirve cada una de las cosas. Ahí vamos viendo cuando se hace el procedimiento, se van utilizando cada una de estas herramientas. ¿Ya? El trípode. ¿Ya? El trípode, que su función, ¿cierto?, es poder dar el soporte para medir cuánto se hincha la muestra. ¿Ya? Porque la muestra lo que hace es que en primera instancia, ¿cierto?, se tiene que determinar cuánto se hincha por efecto, digamos, de la humedad. ¿Ya? Recuerden que se somete a inmersión, ¿cierto?, y por tanto se satura, ¿cierto?, y por tanto se hincha. ¿Ya? ¿Y ese también se llama deformímetro? Ese también, o sea, lo que pasa es que aquí estamos hablando del trípode, que es el soporte para el dial que mide la deformación. ¿Ya? Que está mencionado ahí también, ¿cierto?, el dial que se monta ahí, ¿cierto?, para medir, ¿cierto?, cuánto, porque en definitiva lo que tiene aquí, que tiene como una punta, ¿no? Sí. Al final ese pequeño vástago, ¿cierto?, queda en contacto con la muestra, ¿cierto?, y se deja ahí, ¿cierto?, la cantidad de horas que establece la norma, y después se mide cuánto se desplazó ese pistón, ¿cierto?, o ese vástago. Entonces, para medir la expansión de la muestra se utilizan esas tres cosas, ¿cierto? La placa con el vástago, ¿cierto?, el trípode y el dial de deformímetro. Las cargas, ¿ya?, que son estas famosas, ¿cierto?, discos de dos formas, uno que se llama anular y el otro ranurado, que lo que buscan es poder simular el peso que va a tener ese suelo en condiciones, ¿cierto?, de servicio. ¿Ya? Porque la muestra, en definitiva, yo le voy a poner distintos pesos. ¿Cuántos pesos le tengo que poner? Bueno, tal como dice ahí, tengo que ponerle tantos como bueno, no lo dice aquí, lo dice más adelante, pero lo vamos a ver. Tengo que ponerle tantos como yo necesite para simular el peso que va a tener ese suelo en las condiciones de servicio. ¿Ya? Porque recuerden que el ensayo severo lo estamos haciendo para un suelo que va a estar soportando algo, ¿cierto?, o la sobrasante o una base, ¿cierto?, que arriba va a tener una carga de algún tipo, y yo tengo que simular ese peso, ¿ya?, a través de estos discos. ¿Ya? Se puede ocupar con metales también, decía, para ¿Cómo? la combinación de metales. O sea, se pueden combinar varios. No solo uno que yo puedo poner distintos hasta obtener el peso, digamos, de la estructura que va a estar sobre mi suelo. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ya? Ahí, digamos, aparece, digamos, cuánto debe ser pesar más o menos y de medir en general. Obviamente tienen que tener la misma medida del molde para poder calzar adentro y todo eso. Pistón de penetración es el famoso pistón que va montado en el anillo de carga, que vimos al principio, digamos, de la máquina. Ahí va un pistón que es el que finalmente va penetrando en la muestra cuando la prensa empieza a subir la base, ¿ya? Y puede ser de longitud variable, ¿cierto?, pero no menor que 101 milímetros. Este dato uno tiene que registrarlo y no olvidarlo, ¿cierto?, que es el diámetro del... En general siempre se tiene que medir, ¿eh?, porque uno no puede asumir que siempre va a ser 50 milímetros de diámetro, ¿ya? Eso es lo ideal, pero hay que medirlo porque el laboratorio puede tener diferencias en nuestros implementos, ¿ya?, que es lo mismo que hicimos con el molde, ¿cierto?, por eso lo medimos, porque pueden haber diferencias, ¿cierto?, de fabricación, o por la temperatura, por el desgaste del material. Y digo que eso hay que determinarlo porque esa área la vamos a necesitar después, el área de la sección del pisón.
Bien, ¿qué pasa con las muestras? Hay que preparar las muestras igual como lo hacíamos en el Proctor, en el ensayo Proctor, ¿ya? Con un tamaño aproximado de 70 kilos. Obviamente hay que hacer la selección por cuarteo, ¿cierto? Y tomar los 2/4 opuestos para determinar, ¿cierto? O para ensayar, o lo que vamos a ensayar en el ensayo CBR, por tanto va a corresponder a la mitad de la muestra. Y los otros se destinan para hacer el ensayo Proctor, ¿ya? O sea, aquí en el CBR, dentro del ensayo CBR se tiene que hacer el ensayo Proctor, ¿ya? Ya lo vimos, porque tenemos que determinar la humedad óptima, tenemos que determinar la densidad máxima compactada, ¿ya? Por tanto, de ese cuarteo, la mitad, ¿cierto? Los 2/4 que se seleccionan para ensayar CBR se dejan aparte y los otros 2, ¿cierto? Se utilizan para hacer el ensayo CBR, ¿cierto? Generando una división en 5 porciones. Como son 35 kilos, debería ser más o menos 7 kilos cada porción para hacer, ¿cierto? El ensayo, ¿ya? ¿Bien? Bien, relación humedad-densidad, lo que decía recién, aquí tenemos que hacer el ensayo Proctor con la mitad de la muestra que mencionamos recién, ¿ya? Tal como lo hicimos ya en el laboratorio y como lo hemos conversado varias veces, de manera tal de obtener la curva, de obtener humedad óptima y densidad máxima compactada seca del suelo que estamos ensayando. ¿Cómo se preparan las probetas en este caso? Para el ensayo CBR, ¿ya? Ya asumiendo que hicimos el Proctor, ¿cierto? No lo vamos a repetir. El Proctor ya está hecho, tenemos la humedad óptima, tenemos la densidad máxima compactada. Después de eso, se preparan las probetas para el ensayo CBR. 3 probetas, al menos, ¿ya? Con rangos de compactación de 90 a 100% de la densidad máxima compactada seca, ¿ya? Es decir, yo antes ya determiné la densidad máxima compactada seca, ya la conozco, porque ya hice el ensayo Proctor, ¿cierto? Ya hice el ensayo Proctor, tanto ya conozco la densidad máxima compactada seca y la humedad, ¿cierto? Óptima. Como ya conozco la densidad máxima compactada seca, puedo, ¿cierto? Compactar las nuevas muestras a un nivel que no sea igual a la densidad máxima compactada seca, sino que sea entre 90 y 100%, es decir, no llegar al 100% de la densidad máxima compactada seca, ¿se entiende? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos compactar una muestra pero que sea un 90% de la densidad máxima compactada seca? Bueno, se tiene que aplicar menos niveles de energía, ¿no? Ya en la compactación, eso es lo que se hace. Antes de hacer eso, obviamente, la compactación se tiene que humedecer la muestra, previamente secarla y después humedecerla. ¿Por qué? ¿Por qué primero tengo que secarla y después humedecerla? Para que tenga la humedad óptima suficiente, porque si no, ¿cómo voy a saber cuál es la humedad óptima? Si el suelo ya tiene un poco de humedad, ¿cuánta agua le echo para llegar a la óptima? Tengo que secarla para partir de cero y sé cuánta es la agua que tengo que echarle para la humedad óptima y ahí lo tengo, ¿ya? Que es lo que está dicho ahí, ¿cierto? Luego, ¿cierto? De humedecerla tengo que hacer el proceso de curado. Eso no lo hemos hablado, pero también es importante. ¿Sabe lo que es curar? No estamos hablando de hormigón, estamos hablando de suelo. ¿Sabe lo que es curar? Bueno, en general, los procesos de curado son procesos de adaptación del material, ¿ya? Porque cuando uno mezcla, ¿cierto? Que es algo que nos saltamos del ensayo de laboratorio, obviamente porque no teníamos tiempo para hacerlo. Cuando uno mezcla, ¿cierto? Para obtener una humedad, uno tiene que dejar reposando eso, para que se humedezca completamente y quede con la humedad uniforme. Porque si uno lo mezcla, ¿cierto? Claro, a la vista se ve uniforme, pero en realidad eso es por fuera, ¿cierto? Los terrones por dentro pueden estar todavía secos, ¿ya? Y eso no se ve a la vista. Entonces
hay que dejarlo curando, como se dice, ¿ya? Un determinado tiempo, que lo establece la norma, que pueden ser varias horas, para asegurarnos de que la humedad, ¿cierto?, es uniforme en toda la máquina, ¿ya? Pasado ese proceso, se coloca, ¿cierto?, primero el disco espaciador sobre la placa base, ¿cierto? El disco espaciador es ese, ¿no? El cilindro grueso se pone en el fondo, ¿cierto? Se pone un filtro. ¿Para qué se pone el filtro? Un filtro de papel grueso. Para que no se pegue al disco. Uno, para que no se pegue el disco, y lo otro, para que no se pierda el fino, que el fino no se vaya, digamos, El filo. porque recuerden que las muestras pueden tener cierto material mucho más fino que es muy fácil que se vaya con el agua, ¿ya? Entonces, hay que tratar de evitar que eso pase. Y después se pone el collarín superior, ¿ya? Y ahí quedamos, ¿cierto?, con el molde listo para usar. Entonces tenemos el molde, la placa base y el disco espaciador abajo. Obviamente el disco espaciador calza justo ahí ahí está, para ser utilizado. Entonces se compacta la muestra, o las muestras, porque son al menos 3, ¿cierto? Con el mismo número de capas del ensayo Proctor. Por eso les decía que como ya hicimos el ensayo Proctor para determinar la humedad óptima, ese ensayo va a definir cómo tengo que hacer el CBR, ¿cierto? Si yo hice un ensayo modificado, Proctor modificado para determinar la humedad óptima y la densidad máxima compactada seca, si tuve que utilizar el ensayo Proctor modificado como el que hicimos en el laboratorio, entonces para este ensayo tengo que hacer ¿cuántas capas? 5. 5, ¿cierto? Si por el contrario hubiese hecho el ensayo Proctor estándar para determinar estos dos parámetros, en este caso tendría que hacer 3 capas, ¿ya? Por eso el ensayo Proctor es base para esto, porque me voy a basar en lo que hice para poder hacer el CBR, ¿ya? Entonces, ese me determina el número de capas, ¿ya? Y ahí me dice que tengo que compactar con distintos niveles de energía, ¿ya? Que es lo que hablamos al principio. ¿Y cómo hago eso? Con distintas cantidades de golpes. Tal como dice acá, con una probeta con 56 golpes por capa, la otra con 25 golpes por capa y la tercera con 10 golpes por capa, ¿ya? Eso me garantiza que son distintos niveles de energía las 3 probetas, ¿ya? Ahora bien, ¿cierto? Ahí aparece una nota en la norma, ¿sí?, que puede pasar que determinado proyecto yo necesito un CBR menor al que me da, ¿cierto?, con los 10 golpes, ¿ya? Es decir, porque puede pasar que yo necesite un CBR no muy grande, que esté así especificado, y que con los 10 golpes que le doy no alcanzo a obtener, ¿cierto?, siquiera eso, ¿cierto? Todavía estoy sobre el CBR que necesito, ¿ya? Y en ese caso, tengo que adicionar una probeta más con menos energía, es decir, con menos niveles de golpe, ¿ya? De manera tal de poder obtener ese CBR que me están pidiendo, ¿ya? Lo que es poco usual, pero queda ahí como nota por si acaso, si alguna vez les pasa, ¿ya? Porque en general los CBR que necesitamos son grandes, en general para las obras que son más típicas, como las vías. Ahí usted ya es un experto en el proceso de golpes, ¿cierto? Así que se hace más o menos lo mismo, ¿ya? Las muestras después de ese proceso pueden ser o no sometidas a inmersión, ¿ya? Profesor, en el caso nosotros hicimos el ensayo que hicimos, ¿era necesario, por ejemplo, también sumergirlo? No, ¿No? no, un proyecto no requiere sumersión. En el ensayo CBR, ¿cierto? A veces se puede requerir someter a inmersión, ¿ya? Dependiendo de la zona geográfica, ¿ya? Porque en definitiva lo que nosotros estamos buscando es una condición que simule la condición real del suelo que va a estar, ¿cierto?, sometido a carga, ¿ya?
Y hay zonas del país donde prácticamente no llueve, ¿ya? Que la mayoría del año están secas o con muy poca humedad. Entonces someterlo a inmersión sería irreal, ¿ya? En esa zona. Entonces la norma misma me establece cuándo yo tengo que sumergir la muestra o no, ¿cierto? Si yo puedo demostrar que la zona en la que estoy haciendo el proyecto, ¿cierto?, no tiene precipitaciones anuales sobre los 50 milímetros, entonces no debería someter a inmersión. ¿Y no sería bueno, por ejemplo, igual sumergir una muestra donde sé que lógicamente no tengo aguas lluvias abundantes, pero cada cierto tiempo puede manifestarse un fenómeno que me diga que hay una inundación y eso provoca que además Sí, lo que pasa es que, claro, ahí habría que ver. Por eso, lo que pasa es que la norma siempre trata de estandarizar los requerimientos, porque, por ejemplo, en el norte hay zonas donde ocurre eso, ¿cierto? Donde prácticamente todo el año está súper seco, ¿cierto? Y hay, no sé, 1 o 2 semanas donde llueve, pero torrencialmente, ¿ya? Entonces, ahí hay que estandarizar, hay que ver, ¿cierto?, si el promedio anual de precipitaciones sobrepasa los 50 milímetros o no. Porque en definitiva es un par de semanas al año, ¿cierto?, comparado con todo el año. Entonces habría que ver si esa cantidad de precipitación, si yo la divido en todo el año, el promedio me alcanza a dar sobre 50 milímetros, quiere decir que debería sumergir. Si no, la norma dice no es necesario. Aunque recuerden que la norma siempre es un documento de consulta, ¿cierto? No es una ley. Incluso muchas veces la misma norma dice, se sugiere, ¿cierto?, o en tal caso se sugiere, o si pasa esto puede hacer esto. Incluso la misma norma a veces no es tan rígida, sino que lo sugiere, ¿ya? Y en este caso es así. Si yo quisiera igual hacerlo por inmersión, igual podría hacerlo, digamos, igual podría hacer una segunda muestra para quizás comparar y ver qué pasa, ¿ya? Pero en rigor, si no cumplo con ese límite, yo podría quedarme tranquilo, seguramente, y no hacer la inmersión. En todo caso, 50 milímetros al año igual es poco, es un límite bastante bajo, ¿ya? Piensen que ¿cuánto cayó en la última lluvia? Creo que la última fueron, o la anterior, Arriba, fueron 60, claro, sobre 40 milímetros. O sea, acá sí, porque acá llueve, aquí no llueve como en el sur, pero llueve, ¿ya? Pero en el norte hay zonas que no caen una gota, ¿ya? En Iquique, en Antofagasta, cuando llueve así, digamos, es como cuando garuga en las mañanas, a eso le llaman lluvia. Entonces ahí, obviamente, ¿cómo se llama? La sensación ambiente, ¿cierto?, de humedad es muy baja. Además que hay muchas zonas que son suelos muy permeables, es decir, son suelos, ¿cierto?, granulares, donde el agua cae y pasa rápidamente para abajo, ¿ya? Entonces no hay problemas como en zonas más del sur, donde hay zonas muy arcillosas, donde se generan muchas especies de pantanos, ¿cierto?, o zonas que son similares a pantanos, ¿ya?, donde cuesta mucho que el agua penetre ese agua. Bien, si la muestra va a ser sometida a inmersión, ¿cierto?, se tiene que determinar el contenido de humedad al comienzo y al final del procedimiento de compactación, ¿ya? Es decir, en las dos situaciones. Cada una de ellas debe pesar con mínimo 500 gramos, ¿cierto?, cada de las muestras, digamos, para determinar la humedad, ¿ya? A eso se refiere, con 500 gramos de muestras para determinar la humedad. Si la muestra no va a ser sometida a inmersión, entonces la humedad se determina simplemente después de hacer el ensayo severo, de penetración severa, ¿ya?, según el procedimiento que se va a indicar más adelante. Se retira entonces el collar de extensión superior y se enrasa tal como
como lo hicimos, digamos, en el ensayo Proctor, ¿para qué? Para dejar, ¿cierto?, un volumen controlado, un volumen bien determinado de suelo. Ese es el fin del collarino. Hay, ¿cierto?, una observación en caso de que hayan materiales gruesos, que a veces pasa, ¿cierto? Creo que a nosotros no nos pasó, a alguien le pasó. Cuando tenemos un material, ¿cierto?, muy grueso, que cuando enrasa se sale y que deja un hoyo, entonces se tiene que rellenar, ¿ya? No rellenar con cualquier cosa, sino que rellenar con material fino, pero de la misma muestra, ¿cierto? O sea, de lo que haya sobrado, digamos, parte de la muestra, se rellena. Se retira la placa base, ¿cierto?, y el disco para determinar la masa del suelo compactado. Obviamente aquí hay cosas que yo no menciono, que la norma tampoco lo menciona porque se asume que se sabe y se hacen, ¿ya? Que por ejemplo determinar el peso del molde, eso debe haberse hecho antes, ¿cierto? Al principio sabemos que antes de empezar a hacer cualquier ensayo tenemos que determinar los pesos, digamos, de los moldes que vamos a utilizar, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vamos a determinar la masa del suelo? ¿Ya? Ahí recuerden que se pesa, en definitiva lo que se pesa es esto, ¿ya?, con el suelo dentro. Para determinar el peso del suelo hay que trazar el peso del molde, ¿ya? Y ahí dice que se debe registrar en número entero, es decir, aproximar al grano, ¿ya?, no con decimal, solo quitar. Se determina entonces la densidad de la muestra antes de la inmersión, ¿cierto? ¿Cómo? Como se calcula siempre la densidad, la masa que acabamos de determinar y el volumen, ¿cierto?, del molde que estaba ocupando el suelo. Se registra ese resultado aproximando con 2 decimales, ¿ya?, en gramos centímetros. Luego se vuelve a la muestra, ¿cierto? Se pone nuevamente un filtro en la placa base. Ahí. Se invierte, ¿cierto?, el molde completo con el suelo dentro, de manera tal de que el suelo quede en contacto con ese filtro, ¿ya? Recuerden que atrás, abajo ya había un filtro, por eso se ve el filtro de arriba, ¿ya? Dando la vuelta hay un filtro abajo. Por tanto, aquí hay un filtro en ambos extremos de la muestra, ¿ya? Se entiende que ese movimiento, esa maniobra se puede hacer porque el suelo está compactado, ¿ya? Ustedes ya están verificando. Aún así puede ser, ¿cierto?, sobre todo con las muestras que tienen bajos niveles de compactación. Recuerden que hay muestras que se dan 10 golpes nomás, por tanto pueden quedar no muy firmes, pueden quedar más o menos sueltas. Entonces, si hay riesgo, digamos, de que el material se pueda caer o no, entonces lo que se hace es que no se retira la placa base, sino que se pesa todo completo, ¿ya? De manera tal de evitar, digamos, problemas de que se pierda material, ¿ya? Luego de eso se coloca el famoso vástago ajustable, ¿cierto?, este disco con el vástago sobre la muestra del suelo, y las cargas que van a simular el peso, ¿cierto?, de lo que va a estar sobre el suelo. Entonces, tal como dice ahí, si yo voy a estoy determinando si voy a reparar una subrasante, por ejemplo, ¿sabes lo que es la subrasante? ¿Sí? ¿O no? Si no, el momento de pregunta, ¿cierto? Aquí voy a tener un pavimento que puede ser de asfalto o de hormigón, ¿cierto? Voy a tener una base. A veces subbases, ¿cierto? Usualmente la subbase se coloca cuando hay pavimento de asfalto, ¿ya? Cuando hay pavimento de hormigón, usualmente no se pone subbase, ¿ya? Ejemplo. Y aquí viene lo subrasante, que es el suelo natural, ¿ya? Entonces yo estoy simulando
¿qué va a pasar con mi suelo aquí, en este nivel? Así, ahí, mi suelo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Por tanto, tengo que establecer cuántos pesos va a tener mi suelo sobre él, ¿ya? Y por tanto, tengo que determinar cuánto peso le aporta la carpeta rodada, cuánto aporta la base y los subbases, ¿ya? Y eso lo calculo, ¿ya? Dependiendo de lo que esté especificado, porque aquí me tienen que especificar, el proyecto tiene que decir, bueno, cuál es el espesor del pavimento, si yo 10 centímetros, no sé, la base 15 o la subbase 20, qué sé yo, ¿ya? Lo que diga el proyecto. Y con esa altura, obviamente, yo también tengo que conocer el peso específico de cada uno, ¿cierto? El peso específico del asfalto, del hormigón, ¿cierto? ¿Cuál es el peso específico del hormigón? Siempre es pregunto. 2.500, 1.700 kilómetros cúbicos. Sí, 2.300 por ahí, ¿ya? 2.500 cuando es hormigón armado. Por metro cúbico. Entonces, con ese dato, ¿cierto? El de la base igual lo puedo obtener, ¿cierto? Del proveedor, el proveedor que me vende la base de sus bases, porque recuerden que estos son materiales controlados, ¿ya? No es tierra, digamos, que yo tengo parte, es un material controlado que yo lo compro a un proveedor y él me puede dar el peso específico de esto, ¿cierto? Que debe andar en torno al 1,9 a 2 y tanto, ¿cierto? Por ahí, algo así, toneladas metro cúbico. Y con eso, más la altura, puedo calcular el peso que finalmente va a estar llegando acá, a mi suelo, ¿ya? Determinado ese peso, ¿cierto? Peso ahí. Yo, ¿cierto? Eso lo traduzco a los discos, ¿cierto? ¿Cuántos discos tengo que utilizar, ¿cierto? Para poder llegar a ese peso, ¿ya? ¿Entiendes? Profe, ¿y no se determina el tránsito que va a tener eso? O sea, lo que pasa es que vehículo pesado, no para el severo, no para el severo. El tránsito de diseño te define esto. Cuando el calculista, ¿cierto?, determina estos valores, lo hace en base al tránsito de diseño. Porque eso lo determina cuánto la carpeta va a estar sometida, ¿cierto?, acá. Y en base a eso nosotros lo utilizamos para simular el peso, digamos, de la mano. Ahí está, ¿ya? Se tiene que redondear, obviamente, porque, no sé, por ejemplo, me dicen, ¿cierto?, que tengo que redondear a múltiplos de 2,27 kilogramos, que son 5 libras fuerza, o, pero que en ningún caso tiene que ser menor que 10 libras fuerza, ¿ya? Porque los discos tienen un peso determinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, ¿cierto?, si yo tengo un peso acá y sumándole la cantidad de discos me paso o no llego justo al peso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Que es lo más probable, ¿cierto? Me paso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese siempre es el espíritu, siempre es ser más conservador, ¿cierto? Nunca le voy a poner menos peso. Si poniéndole los discos no logro llegar justo al peso, ¿cierto?, voy a tener que ponerle y pasarme, ¿no? Y eso me da una condición más desfavorable para mi suelo. ¿Entiendes? Luego se coloca el aparato de expansión, ¿cierto? El famoso trípode, ¿cierto?, con el medidor de formación. Y se someten a la inmersión, ¿ya? De manera tal de dejarlo ahí, como dice ahí, 96 horas, que no es poco, ¿ya? Eso que es lo que busca es saturar el suelo, obviamente, conseguir una situación saturada. Y la temperatura tiene que ser controlada del agua, ¿no es cierto? Sí, temperaturalmente. Ya. No calentarla ni que esté congelada, no temperaturalmente. Ahora bien, dependiendo del tipo de suelo, ese tiempo puede ser menor, ¿eh? Que la misma norma lo dice también, porque recuerden que hay suelos que son más propensos a absorber agua rápidamente, como el suelo granular. El suelo granular absorbe muy rápidamente agua, y por tanto, si el suelo es más granular, yo podría hacer bajar un poco ese tiempo, ¿ya?
obviamente todo el proceso tiene que ser controlado, ¿cierto? Tratar de no golpear las muestras, de que no se produzcan ciertos movimientos bruscos en el agua, ¿ya? Para evitar, digamos, cualquier pérdida de material, sobre todo del fino, que es muy fácil que se vaya. Además que recuerden que esto está con un aparato, ¿cierto? Calibrado, por tanto, un golpe, ¿cierto?, del molde, un movimiento puede hacer mover la aguja y al final me entrega una lectura errónea, ¿ya? Después del periodo de inmersión, ¿cierto?, se toma la lectura final de expansión, es decir, cuánto se movió, ¿cierto?, este pisón, este vástago que hay en el deformímetro, y se anota cuánto se deformó la muestra, ¿ya? Y se calcula el porcentaje de expansión con ese valor, ¿ya? Con esa expresión. Donde E mayúscula es la medición, ¿cierto?, de lo que midió el deformímetro en milímetros. Yo lo pongo ahí, calculo y eso me da el porcentaje de expansión, ¿ya? Ahora, el porcentaje de expansión es un dato de la causa, no es el objetivo final del ensayo, ¿cierto? Porque yo lo que quiero es el famoso CBR. Ese me da una idea de qué tan expandible es el suelo, ¿ya? Porque eso también o puede ser un problema, ¿cierto? Suelos muy expansivos me pueden causar problemas, ¿cierto?, en la estructura. Porque piensen en las carreteras, en las vías, ¿cierto? Las vías tienen un perfil determinado, ¿ya? Es decir, tienen una cota determinada, ¿ya? Que justamente lo que busca es, por un lado, cumplir con la normativa en cuanto, digamos, al desarrollo, ¿cierto? Yo no puedo hacer una calle, ¿cierto?, que tiene una pendiente gigante, eso no es posible, por un tema físico, ¿cierto?, porque los vehículos no podrían con seguridad moverse, y por tanto tengo que también hacer transiciones, es decir, pasar de una pendiente a otra, ¿cierto? Tengo que hacer una vía de manera tal de que el agua pueda escurrir y no va a pasarse, ¿cierto? Entonces, las calles, las vías y las carreteras tienen que tener un perfil súper establecido geométricamente, no es al azar, ¿ya? Y por tanto, si yo tengo como subrasante un suelo expansivo, ¿qué va a pasar? Que después que yo construya todo va a quedar perfecto, pero cuando venga una lluvia grande y se humedezca el suelo y se sature, se puede expandir y ¿qué va a hacer? Va a empezar a generar, ¿cierto?, lomos o definitivamente agujeros, ¿cierto?, en el pavimento. Y el diseño se perdió, se fue a la paila y empiezan a haber problemas, empieza a pasar el agua, ¿cierto? Empiezan a haber, digamos, problemas con el paso de los vehículos. Entonces, por eso es importante este dato. Bien, después seguimos con lo que más nos importa, que es preparar la muestra para el ensayo de penetración. Se saca el agua completamente de la muestra. Para eso necesariamente se tiene que dejar ahí, digamos, necesariamente reposando para que filtre todo el agua. Y si aún así, ¿cierto?, me queda agua superficial, ¿cierto?, porque puede quedar agua superficial que no es capaz de salir por las perforaciones abajo, yo tengo que, ¿cierto?, sacarla de alguna manera, ¿ya? Y la manera más simple es volcar ¿cierto?, siempre teniendo cuidado de que no se me vaya a caer la muestra porque hasta ahí no me llego, ¿ya? Porque como se supone que está compactada, ¿cierto?, y todo, no debería moverse mucho, pero siempre tener el cuidado de no estropear la muestra, ¿ya? La idea es sacar todo el agua que está, digamos, superficial, ¿ya? Obviamente la muestra va a quedar con agua retenida, esa está bien, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Yo no tengo, por ejemplo, voltear esto y dejar que caiga el agua y yo apretarlo, digamos, para que caiga más. No, eso no tengo que hacer, ¿ya? Siendo que tiene que caer solo el agua, y cuando ya deje de caer o cae un hilito muy pequeño, estamos listos, ¿ya? No tengo que intervenir más la muestra. Se retiran, ¿cierto?, las cargas
la placa base del molde y se determina el peso del suelo, igual como recién, o la masa del suelo, después de inmersión. Ya por eso tiene su índice I. ¿Ya? Y es lo mismo que se hizo al principio, pero ahora ya después de haber sido sumergido. Y se registra igual al valor entero, es decir, se aproxima al entero. Y también se determina la densidad con los nuevos datos, la densidad después de la inmersión, más después de la inmersión, dividido por el volumen, que el volumen sigue siendo el mismo, ¿ya? Que es el volumen del molde. Y se registra con 2 decimales de aproximación. Y ahí viene después el procedimiento final, que es montar, ¿cierto?, el molde, los moldes de las distintas muestras en el marco de carga, ¿cierto? Y someterlo, ¿cierto?, a la penetración, ¿ya? Previo, ¿cierto?, a hacer el proceso de penetración, se tienen que volver a poner los pesos, ¿ya? Eso tiene que estar ahí. Y lo que dice acá, como no lo dice ahí, pero dice no. Ya. Sí, los mismos pesos, ¿cierto?, que se pusieron antes, porque eso no lo hice para él, lo hice más adelante. Yo los pesos tengo que ponerlos cuando ya los drené el agua, ¿cierto?, y poner los pesos antes de ponerlo ahí en la máquina de carga. Primero tengo que poner discos angulares, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, lo que se llama el solevamiento. ¿Saben qué es el solevamiento? Que es una palabra media sofisticada para decir el levantamiento del suelo, ¿ya? Entonces, porque fíjense que la muestra tiene un diámetro de casi 15 centímetros y el pistón de 50 centímetros. Entonces, cuando el pistón apriete, ¿qué va a pasar con la muestra? Va a tender a levantarse los bordes, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se pone primero el disco anular, no ranurado, a eso no quiere. Porque a mí se podría ocurrir poner primero el disco ranurado y ahí va a tener problema porque se me va a levantar en esa zona del suelo. ¿Ya? Entonces, primero se pone el anular y después todos los otros pesos que yo necesite. Y se supone que el pistón va a calzar justo ahí, por tanto voy a evitar, ¿cierto?, este fenómeno que se llama solevamiento, ya que es el levantamiento de la muestra. Aquí es importante, ¿cierto?, entender que el pistón tiene que quedar bien apoyado, ¿ya?, en la muestra. Por tanto, lo que se hace es que se le da una primera carga inicial, ¿ya? Es decir, se pone el pistón ¿cierto?, acá, ¿cierto?, sobre el suelo. Aquí no me muestra el suelo, el pistón. Y se le da una carga inicial para asegurar que está en contacto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al ojo, ¿cierto?, yo trato de acercar el pistón lo más que pueda al suelo, ese procedimiento que puede hacer al ojo ya puede cometer error, porque ¿cómo sé exactamente si está en contacto o no con el suelo? Entonces por eso se le da una carga inicial pequeña, fundamentalmente que empuje un poquito el suelo y ahí se deja, ¿ya? Y en esa condición se pone el reloj de carga en cero, ¿entienden? Esa es como nuestra base, y de ahí empezamos, ahí recién empieza el ensayo, ¿ya? Eso nos asegura de que empezamos ya en contacto con el suelo, ¿se entiende? Eso, ¿ya? Y ahí ya está preparado y se empieza, digamos, el proceso de penetración, ¿cierto?, del pistón a una velocidad que ya dijimos, normalizada de 1,27 milímetros por minuto, y se va registrando. Se debe registrar las lecturas de carga, ¿cierto?, el nivel de carga, ¿cierto?, en el anillo de carga, siempre que se alcancen estos niveles de penetración, ¿cierto?, los 0,64, 1,27 y todo eso. Ustedes tienen que ir anotando, o el operario, ¿cierto?, va viendo cuando va llegando, ¿cierto?, a esos niveles de penetración. Cuando llega a los 0,64 milímetros de penetración, anota cuánta carga. Después de los 1,27 y ya. Y cada uno de esos niveles de penetración va anotando.
los distintos niveles de carga para cada una de esas penetraciones. ¿Ya? Si el equipo está en pulgada, lo mismo, ¿cierto? Se tiene que verificar a esos niveles de penetración en pulgada, dependiendo del equipo que esté. ¿Ya? Pero en general, la mayoría de los equipos, por lo menos los que yo he visto, están en milímetros. Pero nunca se sabe, le puedo tocar en pulgada. De estos materiales no hay abajo, ¿cierto? No creo. Por lo menos la máquina de... No he visto que tengamos máquina de... Y usted como profesor podría, o sea, no sé si lo puede hacer, pero solicitarle a la IEP que si nos van a pasar esta materia, que compren por lo menos los materiales, porque en realidad esto, para mí, es más fácil verlo práctico que estar acá. O sea, lo he hecho muchas veces y otros profesores también. Pero lo voy a volver a hacer. De hecho, el lunes tengo una reunión con la jefa de carrera nueva. ¿Saben qué jefa de carrera nueva? Sí. Si no se lo saben, se lo aviso. Oficialmente. Vamos a tener una reunión con la jefa de carrera nueva y le voy a volver a plantear este tema. No sabíamos que había un jefe de carrera. ¿Ah? ¿Ahora una jefa de carrera? Sí. Dura un poco. ¿Cómo se llama? Duró poco. Bueno, yo espero, digamos, que rompamos la mala racha que hemos tenido, digamos, de jefe de carrera y que podamos tener mucha mejor coordinación en todo, ¿cierto? Y especialmente para este tipo de cursos en laboratorio, si yo te encuentro toda la razón. Yo creo que cursos como este deben ser 90% prácticos. Y que estén en condiciones de usarse, porque cada una de herramientas. Yo me comprometo a plantearlo, como siempre lo he hecho, ¿ya? Pero creo que, me imagino que en alguna instancia ustedes también van a tener reunión con ella, o no solo los delegados, por lo menos. Y ahí también ustedes, yo creo que la voz de ustedes pesa más de la que yo pueda decir, ¿ya? Porque ustedes son los afectados directamente, ¿ya? Y además, claro, a mí me pueden dar respuestas así como, sí, lo vamos a ver, ¿cierto? No sé, se está coordinando, y claro, yo ahí, bueno, ¿qué más le puedo decir? Pero en cambio ustedes le tienen que dar respuesta. Si ustedes son los objetivos, ¿cierto? De ayer, se supone. Entonces, pero yo lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo y espero que cuando ustedes tengan la oportunidad de reunirse con la nueva jefatura también lo hagan. ¿Ya? Ya. Bien. Bueno, por lo menos mi idea es que la teoría les quede clara, porque cuando tengan la oportunidad de participar de un ensayo de este tipo, ya manejando la teoría lo van a ver con otro ojo, ¿cierto? Ya se va a entender mejor lo que está pasando. Bien. Entonces el ensayo debe hacerse hasta alcanzar como mínimo una penetración de 0.62 milímetros, como mínimo. ¿Ya? Usualmente siempre es más que eso, pero en alguna muestra que pueda pasarme que no alcanzo a llegar, ¿cierto? En una penetración muy grande, al menos tengo que llegar a 162 milímetros, ¿ya? Que son 0.3 pulgadas. Y obviamente durante el ensayo no se debe sobrepasar la capacidad de carga de los materiales, principalmente el anillo de carga que tiene menor capacidad de carga, tiene menor capacidad de carga que el marco de carga, ¿ya? En eso hay que tener cuidado, por eso al principio se establecía cuál era el umbral mínimo de resistencia del anillo, para tener claro, digamos, que cuando haga este ensayo saber que no puedo sobrepasar ese límite. No se deforma. Claro, es que si el anillo se deforma ya las mediciones no sirven, porque en definitiva parte, digamos, de la energía se está llevando el anillo como deformación, y ya entonces ya no sirve, porque se perdió energía donde no se tenía que perder. Y finalmente sacamos el suelo del molde después del ensayo de penetración y determinamos su humedad considerando la totalidad del molde, ¿ya? Es decir, toda la muestra tengo que determinar la humedad. El procedimiento que ya sabemos, ¿cierto? Determinar, ¿cierto?, la humedad, el peso, digamos, de la muestra tal como está, después secarla y determinar el peso, y con eso determinamos la humedad que tenía la muestra después del ensayo. Bien, después de ahí viene la parte de gabinete, ¿ya? Que es cómo procesamos los datos y cómo obtenemos los datos, ¿ya?
esa, ¿le parece si la vemos a la vuelta? Ya. Tenemos todavía tiempo, unos 10 minutos de break. ¿Sí? ¿Están viendo? Está bien. Ponga atención de formación. ¿Qué se hace entonces? Se calculan las tensiones, ¿cierto? Los esfuerzos de penetración para cada una de las mediciones. Recuerden que se hacen varias mediciones, ¿cierto? De la carga, el peso que se está aplicando, ¿cierto?, a la máquina versus, ¿cierto?, la penetración. Para cada uno de esos datos, ¿cierto?, se calcula el esfuerzo, es decir, del ensayo que vamos a tener nosotros, vamos a tener, ¿cierto?, la carga, que puede estar en kilogramos de fuerza, un minuto, y la penetración. Puede estar en minuto. Eso es lo que se obtiene, ¿cierto?, del ensayo. De ahí se tiene que calcular, ¿cierto?, el famoso esfuerzo. Que puede estar en kilogramos de fuerza por milímetro cuadrado o centímetro cuadrado, ¿cierto?, dependiendo de la unidad que utilice. ¿Cómo hago eso? Tomo, ¿cierto?, las distintas cargas que me da acá y las divido por el área del pisón, ¿cierto?, del vástago, ¿cierto?, que penetra. Por eso les dije que ese dato iba a ser importante, ¿se acuerdan? El pisón tenía un diámetro de ¿cuánto? Un rigor, ¿cierto?, alrededor de los 50 milímetros, ¿cierto? Tanto el área va a ser diámetro al cuadrado dividido por, ¿ya? Ese en general debe estar alrededor de los 50 milímetros, pero puede ir variando, 49, 42, por eso es que lo digo. Y ese valor se va a mantener constante acá, y eso es lo que vamos calculando, ¿cierto?, para cada una de estas cargas, ¿ya? Así. Ahí dice, ¿cierto?, que tenemos que expresar el área en centímetros y la carga en kilogramos, por tanto esto nos tiene que dar en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya?, para poder después aplicar el factor de conversión que sale ahí, ¿ya? Es decir, así, ¿ya? Es decir, después esto lo tenemos que dividir, ¿cierto?, volver a dividir, o si quieren multiplicar por 1 dividido por 10,2. ¿Para qué? Para expresarlo en megapascales, para que esto finalmente quede en megapascales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Queda claro, cierto? Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos el esfuerzo o la tensión, ¿cierto?, en cada una de las muestras versus, ¿cierto?, la penetración. Vamos a poner aquí, no sé cómo ponerlo. Y se hace el famoso gráfico, ¿cierto?, tensión o esfuerzo, penetración. Y se grafican todos los puntos, ¿cierto?, que nosotros establecemos aquí en total para todas las dimensiones de penetración. Se debe obtener una curva de este estilo, así como media curva, así, con una curva más pronunciada y después como que se va aplanando, ¿ya? Eso es lo que se espera obtener. Suele pasar también, tal como lo dice ahí, que a veces hay curvas que no inicialmente tienen un error, ¿ya? Que a veces aquí puede ser que inicialmente sea muy plana, ¿cierto?, y después recién sale la curva, ¿ya? Eso puede pasar. Pasa porque puede haber algún error de medición inicialmente, ¿ya? Y eso se debe corregir. ¿Cómo se corrige? Desplazando la curva. Hay es el mismo ejemplo que sale en la norma, para explicar lo que yo les estoy diciendo. Las curvas debiesen ser así, ¿no? ¿Ya?
recuerden que esto tenemos que hacerlo para cada probeta, ¿cierto? Para cada muestra, ¿cierto? Tenemos 3 muestras en rigor y hay que hacerlo para las 3. ¿Ya? Y por eso, ¿cierto? Vamos a obtener 3 curvas. ¿Ya? Una que es con los 56 golpes, la otra con los 25 y la otra con 10 golpes, ¿se acuerdan? Cada una de las probetas tiene distinta cantidad de golpes, distinta cantidad de energía. Profe, por favor, una pregunta. Y había una opción de que si no llegaba, no me acuerdo bien en ese sentido, si no llegaban los 10 golpes, también se tiene que hacer la curva de eso. Sí. Si por algún motivo tienes que hacer una muestra adicional, también tienes que poner esa curva acá. De todas maneras. Entonces, cuando pasa esto, ¿cierto? Cuando tenemos una curva que inicialmente no es, digamos, con curvatura hacia arriba, como esta, claramente, digamos, la tendencia es clara. Aquí como que hay una curvatura hacia abajo, ¿cierto? Eso significa que hay un error. Hay un error en la medición, ¿cierto? Por cualquier motivo, ¿cierto? Porque no quedó bien, ¿cierto? En contacto el pisón, ¿cierto? O hubo ahí, digamos, una pérdida de material, qué sé yo, ¿ya? Y eso se puede corregir, se corrige, ¿ya? ¿Cómo? Se elimina esa parte, ¿ya? Esta parte con curvatura hacia abajo se elimina, ¿ya? Y partimos de ahí. ¿Cómo determino ese punto? Bueno, se busca la zona de mayor pendiente, ¿ya? Porque aquí fíjense que yo voy a tener, si yo trazo o tiro la tangente aquí, va a ser más o menos así, ¿cierto? Si tomo otro punto y tiro la tangente, y así, ¿ya? Voy a llegar hasta la que tiene la mayor tangente posible. ¿Qué es eso? ¿Se entiende? Y esa se proyecta hacia acá, donde corta el eje. ¿Okay? Y ese va a ser el origen corregido de la curva. Entonces la curva corregida va a quedar así. Aquí va a quedar recta, hasta ahí, y de ahí tomo, ¿cierto?, la curva original. ¿Entienden? ¿Entendemos? ¿Qué es lo que no se entiende? Nos vamos a lo de la tangente. ¿Vale? Piensen que la curva del ensayo me da así, ¿cierto? Voy a dibujarla, tratar de dibujarla tal como. Eso me da la curva del ensayo. Claramente yo sé que hay un problema en la zona inicial porque hay una curvatura hacia abajo que no debe ser. Entonces, ¿hasta dónde corto? ¿Cierto? ¿Cuál es lo que termino de eliminar? Según la norma, yo tengo que buscar el punto donde la tangente es más grande. ¿Ya? Si ustedes miran esta curva, tal como está ahí, ¿cuál es la tangente más grande que hay? Tangente me refiero al punto tangente, ¿cierto? A la recta tangente que yo voy trazando la tangente en cada uno de estos puntos, ¿cierto? En cualquier punto que yo tome, ¿cierto?, puedo trazar una recta tangente, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Y si yo mirara toda la curva, ¿cuál va a ser el que tiene la mayor tangente? Ese es, o sea, la tangente más inclinada hacia arriba, por ejemplo, con mayor ángulo, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que buscar. Obviamente, esto no se hace a mano, lo pueden hacer con un programa, ¿cierto? Con Excel. Le voy a tratar de encontrar ese punto. Y una vez que encuentro esa tangente, que es la más grande posible, que me da el ángulo más grande posible, la proyecto hacia acá y corto el eje horizontal, ¿ya? Y digo ya, entonces elimino esta parte de la curva y me quedo solo con eso, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo. Y esa va a ser mi curva corregida, que se llama. Y eso se hace siempre y cuando yo tenga ese problema, porque si las tres muestras me dan bien la curva, no tengo por qué hacerlo. Solamente si alguna me provoca un problema en la parte inicial. Ahora bien, para las 3 curvas, ¿cierto?, ya listas, ¿cierto?, corregidas si es necesario, lo que me interesa es determinar, ¿cierto?, la penetración de 2,54 milímetros y de 5,08 milímetros. Eso es lo que me interesa. Y con esa yo voy a la curva, ¿cierto?, y determino cuál es el esfuerzo, ¿ya? Cuál es el esfuerzo que le corresponde, tanto en la curva de la primera probeta, ¿cierto?, de los 56 golpes, como en la segunda curva y en la tercera curva, en todo, ¿ya? Estos dos valores son los que me interesan.
¿Ya? Y con eso determino la tensión, ¿cierto?, correspondiente a los 254 de penetración y la tensión correspondiente a los 5.08 de penetración. ¿Ya? Dependiendo, digamos, de la curva que está. Ahora, cuando la curva se corrige, también tengo que corregir la penetración. ¿Ya? Como aquí corregí, ¿cierto?, hay una parte que eliminé. Mi origen de curva es ahí ahora, no es acá. Por lo tanto, esta distancia, yo igual tengo que usarla aquí, ¿cierto? El 254 original estaba acá. Entonces, para mi curva corregida, yo tengo que desplazar también esa medición y mi 254 va a estar ahí ahora. ¿Lo ven? En esta misma cantidad que hay acá. ¿Entienden? Y de ahí determino la tensión, ¿cierto?, para el 254 y hago lo mismo para, ¿cierto?, el 508. Lo desplazo a la misma cantidad y determino la tensión para el 508. ¿Ya? Eso cuando está corregido. Para las curvas normales mantengo la posición original de la penetración. ¿Ok? Profe, en un supuesto se puede ver que las tres curvas queden, cuando las voy a desarrollar ya en esta parte del ensayo, me den las tres curvas con una mala curva. ¿Y qué significa eso? Que las tres pero las tres se pueden corregir, o hay que repetir el ensayo. O sea, tú siempre tienes la posibilidad, si tú quieres y está dentro de las posibilidades, de poder repetir el ensayo. Pero también la norma permite que corrijas la curva. No te obliga a repetir el ensayo. ¿Ya? ¿Está bien entonces? ¿No? Bien, entonces, empleando los valores, ¿cierto?, de penetración de 254, 508, que los que dijimos, ¿cierto?, ya calculo, ¿cierto?, con esa, para la penetración, vamos a acá, de 254 milímetros, calculo la tensión que le corresponde, ¿cierto?, y para el 508, calculo la tensión que le corresponde en el gráfico. Y después, ¿cierto?, divido. Claro, la tensión del gráfico que me dio acá, la divido por ese valor. Divido por 609 megapascales. Recuerden que mi tensión también está en megapascales, así lo graficamos. Recuerden. Está graficado en megapascales. Y multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Y la de penetración de 508 hago lo mismo. Tomo el valor de la penetración de 508 en megapascales y lo divido por este valor, 10,3. Multiplico por 100%. Y ese es el famoso valor CBR, ¿ya? Este me va a dar el porcentaje, es el CBR, ¿cierto?, para 254, y este es el CBR para 508, de penetración. Ahora, puede pasar, ¿cierto?, como dice ahí, que en algún ensayo la curva no logre llegar a la penetración 508, ¿ya? Puede pasar. Es decir, que mi curva no alcanza a llegar aquí, ¿cierto? Los datos llegaron hasta ahí, ¿no? Los grafiqué y llegamos hasta ahí antes. Si eso me pasa, ¿qué tengo que hacer? Extrapolar, es decir, aproximar el resultado. ¿Sabes lo que es extrapolar? Es muy similar al interpolar. Es lo mismo en realidad, solo que matemáticamente, digamos, es distinto porque está en una situación particular. ¿Cierto? Cuando yo tengo una gráfica acá, por ejemplo, si yo tuviera mis puntos aquí, ¿cierto?, y llegamos hasta ahí nomás, yo grafiqué mis datos, llegamos hasta
está ahí, pero yo necesitaba este valor, ¿cierto? El 508. ¿Qué es extrapolar? Extrapolar es tomar los dos datos anteriores, ¿cierto? Estos dos, y tirar una recta con esos dos datos. Y usar esa para aproximar este valor. ¿Entiendes? ¿Qué es lo mismo que se hace interpolar? Lo que pasa es que interpolar se dice cuando está dentro de los datos. Cuando yo quiero un valor que está entre los datos, por eso se dice interpolar. Pero cuando el valor está fuera de esos datos, se dice extrapolar. Y ahí se obtiene los famosos CBR. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero cuando a mí me da un CBR me da un solo valor, ¿por qué hablamos de dos valores? Bueno, depende del tipo de suelo, ¿cierto? Los tipos de suelo A1, A2, 4 y A2, 6, ¿cierto? Que ustedes ya los conocen perfectamente. De acuerdo a la clasificación. ¿Qué clasificación es esa? ¿Qué clasificación de suelo? ¿Cuál? No, pero ¿de qué método? Ashton. Según la clasificación Ashton, ¿cierto? Esos tres tipos de suelo, la razón de soporte que importa es la de 5,0. Esa es la que se impone. ¿Ya? Cuando tengo suelos de esos tipos, A4, A5, A6 o A7, se determinan los dos valores, ¿cierto? Y se elige cuál es el mayor. Pero, si llegara a pasar que el 508 me da mayor que el 2,54 de la penetración, tengo que rechequear el de 508. ¿Ya? Y si me sigue dando mayor, entonces informo eso. ¿Se entiende? Y para los suelos A3, A25 y A27, ¿cierto? Se informa el mayor de los dos penetraciones. ¿Ya? Aunque a veces el informe de suelo pone los dos valores, ¿ya? Pero ahí usted, dependiendo del tipo de suelo, debería saber cuál es el que corresponde. ¿Ya? Porque en el mismo informe le van a decir qué tipo de suelo es. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Muy bien. Bueno, tienes que leerlo con calma después para poder entender toda esta parte que hablamos de cómo se trata los datos. ¿Ya? Y lo último que aparece en la norma es la razón de soporte versus densidad seca. ¿Ya? Que también se puede construir otro gráfico, ¿cierto? Donde yo tengo el CBR y la densidad seca del suelo o de la muestra que me interesa. ¿Ya? Entonces, otro gráfico distinto. Recuerden que el que graficamos antes era penetración, ¿cierto? Versus carga. Aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo construir otro gráfico que es CBR directamente versus densidad compactada seca. Que también es un gráfico interesante que me da información porque para mis muestras yo voy a poder determinar las densidades, ¿cierto? Secas para todas las muestras que hago, ¿cierto? Puedo determinar las densidades secas, los seco las muestras, de hecho tengo que hacer ese secado, puedo determinar las densidades secas y ahí voy a saber qué CBR le corresponde a cada una y esto debería ser, ¿cierto? Más o menos una regla. Algo así, que este esquema también está sacado de la norma. Determino las densidades para los 5, o sea, para las 3 muestras y me da el CBR que le corresponde a cada una de esas. Recuerden que cada una de estas muestras tiene un distinto nivel de compactación. Por tanto, hay distintos CBR porque hay distintos niveles de compactación. Entonces, un dato que en general a mí me interesa o me puede interesar, que muchas veces está especificado en el proyecto, ¿cierto? Muchas veces el proyecto te dice, yo necesito que tenga un CBR de 70% al 95% de la densidad máxima compactada seca. La pavimentación. ¿Es típico de los proyectos de pavimentación? Entonces, este gráfico me sirve para establecer eso, ¿cierto?
porque yo aquí puedo entrar con el 95, el 90, o el 80 o el 85% de la densidad máxima. Recuerden que la densidad máxima ya la determinamos en el producto. Entonces, yo puedo saber cuánto corresponde el 95% de esa densidad, ¿cierto? Porque tengo el valor, le saco el 95%, entonces voy acá y digo, bueno, ¿cuánto es el 95% de la densidad? Y veo, ¿cierto?, cuál es el CBR, ¿cierto?, que debiese tener de manera óptima ese nivel de compactación, ¿ya? Entonces, cuando usted encuentra especificado, ¿cierto?, la información respecto al CBR, puede pasar que es usual, por ejemplo, que los suelos rasantes le pidan un CBR determinado, ¿no? O perdón, no es que le pidan un CBR, sino que qué CBR tiene el suelo natural, ¿ya? Porque eso es lo que me interesa, ¿ya? ¿Qué es lo que yo determino con el ensayo? ¿Cierto? Determino lo que vimos acá. Suelo natural, ¿cierto? Yo tomo la muestra, la voy al laboratorio y saco el CBR que tiene en condiciones naturales, ¿ya? Lo que va a tener ahí cuando yo lo utilice. Y cosa distinta es que a mí me pidan un CBR, ¿ya? ¿Se entiende? Aquí se los puedo mostrar mejor. Este es un proyecto, ¿cierto? Hay un loteo, ¿cierto? Hay una calle principal, esa, proyectada. Y si ustedes van aquí al perfil, ¿cierto?, fíjense que dice, en la subrasante me dice CBR 9%, ¿ven? Y en la base dice base estabilizada, CBR 80%, compactada 95% de densidad máxima compactada. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estoy diciendo acá, la subrasante es el suelo natural, ¿ya? Por tanto, lo que está diciendo acá es que el CBR de ese suelo no puede ser menor que 9%. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Es decir, que yo requiero un suelo con al menos un CBR de 9%. ¿Ya? Porque en general pueden haber suelos naturales que son bastante malos, ¿ya? Un CBR 9 no es muy bueno, ¿ya? Pero pueden haber suelos más malos todavía, con CBR más bajo, 6, 3%, o sea, bien malito, ¿ya? Pero también hay suelos mejores, que tienen 20, 30% CBR en condiciones naturales. Entonces, el proyecto requiere un CBR mínimo de 9% de la subrasante en el parámetro natural. Eso me está diciendo. Entonces, cuando yo haga el CBR de mi suelo, ¿cierto?, estos valores, ¿cierto?, el que corresponda al mar, no puede ser menor que ese, ¿ya? Si me da menor que ese, entonces tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, usted como constructor va a mandar a hacer el CBR y le va a dar 6%. Y usted dice, pero el proyectista me pide 9%. ¿Qué hago? Bueno, va a haber que hacer un mejoramiento del suelo. ¿Necesariamente? Va a haber que hacerlo para poder llegar a ese CBR. Ahora, si le da mayor, ni un problema. Y acá en la base, que ya es el material controlado, ¿cierto? Es el material granular, ¿cierto?, que usted le compra al proveedor. Ya no es el suelo natural, es suelo granular, digamos, controlado. Ahí yo tengo que establecer, ¿cierto?, lo que me dice el proyectista acá, que me pide un CBR de 80%, fíjense. Es normal, porque si es un material controlado, es un material de buena resistencia, que para eso, digamos, se hace, para eso se selecciona, ¿cierto?, y el proveedor hace el proceso para poder seleccionar una buena distribución de tamaño, ¿ya? Y por tanto tiene una buena resistencia, ¿ya? Y por tanto ese CBR tiene que ser alto, sobre el 80%, ¿ya? Pero a la densidad, al 95% de la densidad máxima compactada seca, ¿ya? ¿De dónde se saca del gráfico que vimos recién? Es decir, yo obtengo este gráfico del ensayo, ¿cierto? Y veo cuál es el 95% de la densidad máxima compactada seca, que ya lo voy a determinar con el producto, y voy acá y veo cuánto me da el CBR, ¿ya? Y si ese CBR que me da ahí es menor que esto, entonces no me sirve. Es decir, debería usar otro árido con mejor condición. ¿Se fijan? Porque en definitiva este árido yo igual voy a mandar a ensayar.
aparte, digamos, de los subrasante. También lo voy a mandar a un CBR para verificar que al 95% de la densidad máxima compactada seca de ese árido llego sobre el 80%. ¿Ya? Si no pasa eso, entonces yo al proveedor le digo, oye, me estás vendiendo un árido. Yo te pedí un árido que cumpla con esto. Y si no cumple con eso, te devuelvo el árido y me busco otro o me trae el árido que yo te estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Profe, en el supuesto de, por ejemplo, a su rasante le viene un 9%, se hace el estudio y se completa y tengo un 70%. ¿Eso modifica la...? No, no, porque, o sea, es difícil encontrar un solo un 70%, pero si me diera sobre este valor, es ganancia por el proyecto, ¿no? Ya. Quiere decir que el suelo va a estar en mejor condición y por tanto el proyectista, ¿cierto?, cuando estableció el paquete estructural, puso una condición mínima. Quiere decir que si yo tengo un CR de subrasante mucho mejor, entonces el pavimento va a tener una vida útil mejor, más grande, más extensa. ¿Ya? Y ahí cuando tiene menor se le hace el mejoramiento. Se le hace mejor. Que ese es otro tema, ¿cierto? Dependiendo del tipo de suelo y el problema que tenga, hay distintos tipos de mejoramiento que se pueden hacer, ¿cierto? Se le puede incorporar, no sé, por cemento, ¿cierto? El famoso suelo cemento. Entonces se le tira, digamos, algunos sacos de cemento ahí en los subrasantes, se mezcla con maquinaria, obviamente, ¿cierto? Y después se vuelve a presionar y el cemento hace que el suelo, digamos, mejore su condición. ¿Ya? Hay una especificación que casi siempre la colocan que se escarifica y se vuelve a compactar a 20 centímetros. O sea, lo que pasa es que hay distintas formas. Escarificar siempre se debe hacer, digamos. Que eso tiene que ver con mejorar la trabazón entre capas. ¿Ya? Escarificar es para mejorar la trabazón entre la base y la superficie. Pero, claro, una posibilidad es decir, ya, este suelo es malo, pero ¿qué pasa si yo me voy un poco más abajo? Quizá el suelo que está 20, 30 centímetros más abajo es mejor. Y si es así, entonces esos 20 o 30 centímetros los tengo que retirar y los cambio por un suelo mejor, o por la misma base, que es la aumento. Esa también es otra opción. Otra opción distinta también cuando los suelos son muy malos, ¿cierto? Ya, no sé, que son muy compresibles, que se deforman mucho. También se utiliza que se hacen como especie de perforaciones. Y esas perforaciones se ponen ciertos suelos de mejor calidad. A mí me ha tocado hacerle mejoramiento. Entonces, en definitiva se hacen como pilares. Sí, me ha tocado hacer a mí mejoramiento con bolones y hormigón. Cuando me tocó solo compresible, hubo que sacarlo, ¿no? O también la otra opción es poner una, ¿cómo se llama esto? Un geotextil también. A nivel de subrasante, ¿cierto? Digamos, se retira una porción de la capa de la subrasante, no sé, 10, 15, dependiendo de lo que corresponda, y se pone un geotextil. Y después se vuelve a poner el suelo. Sí. Y el geotextil también mejora la condición de resistencia del suelo. Hay distintas técnicas. Eso. ¿Qué les parece? Maravilloso. Interesante el mundo del cerámico, ¿no? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Nos va a dejar algún ejercicio resuelto del CBR? Sí, eso es otra cosa. Yo les doy los datos y ustedes grafiquen, cosas así. Puede ser. Pero no sé si es la parte más interesante. Yo creo que es más interesante la del laboratorio, pero la verdad no. Sí, no, pero para poder ver bien todos los cálculos, cómo se desarrollan. Podría ser ¿El trabajo? algo en el foro.